Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta 11ª semana de Introducción a la Filosofía. Todos los videos que hemos colgado hasta el momento están, como ustedes conocen, basados en el libro El Mundo de Sofía, que es nuestro texto básico de Justin Gardner. Esta semana nos corresponde estudiar el romanticismo, Hegel y Kierkegaard. Bien, empecemos con el romanticismo. Digamos que el romanticismo fue la última gran época cultural europea. Empezó a finales del siglo XVIII y duró hasta mediados del siglo XIX. Después de 1850 ya no se habla de épocas enteras que abarquen la literatura y filosofía, el arte, la ciencia y la música. Por decirlo así, el romanticismo es la última postura en común ante la vida que tuvo lugar en Europa. Surgió en Alemania como reacción al culto a la razón de la Ilustración. Los nuevos lemas fueron sentimiento, imaginación, vivencia, añoranza. Como cada individuo podía dar su propia interpretación de la existencia, se llegó a un culto al yo, lo que produjo una revalorización del genio artístico. En la música hubo mucho más libertad. Un ejemplo es Beethoven, que expresa sus propios sentimientos al contrario de los maestros del barroco como Bach y Handel, que compusieron sus obras en honor a Dios y con severas reglas. Para los románticos, los artistas eran capaces de transmitir cosas que los filósofos no podían expresar. Kant ya había aportado con su estética, investigando lo que sucede cuando nos sentimos abrumados por algo muy hermoso. Nos acercamos, decía él, al Das Ding an sich, es decir, nos acercamos a la cosa en sí. Para Schiller, la actividad artística es como un juego y el hombre es solo libre cuando juega porque entonces crea sus propias leyes. Los románticos opinaban que solamente el arte puede llevarnos cerca de lo inefable. Comportamiento típico de los románticos era la añoranza de algo lejano, inaccesible. Aquí les voy a leer un pequeño poema de Coleridge que tal vez refleja esta idea romántica justamente de lo lejano y lo inaccesible. El poema dice: ¿y si durmieras? ¿Y si en el sueño soñaras? ¿Y si soñaras que ibas al cielo y allí cogías una extraña y hermosa flor? ¿Y si cuando despertaras tuvieras la flor en tu mano? Ah, entonces, ¿qué? El romanticismo era un fenómeno urbano. Casi todos eran jóvenes con una mentalidad antiburguesa. Podemos llamar al movimiento romántico como la primera insurrección juvenil de Europa. Era la obligación del romántico vivir la vida o soñar para alejarse de ella. El comercio cotidiano y los quehaceres de todos los días eran cosas de los filisteos. El romanticismo representa, entre otras cosas, una reacción contra el universo mecánico de la Ilustración. Implicaba un renacimiento de la antigua conciencia cósmica, entendiendo la naturaleza como una sola unidad. Los románticos conectaban con Spinoza, pero también con Plotino y filósofos del Renacimiento como Jacob Bohm o Giordano Bruno, con los que tuvieron en común la vivencia de un yo divino en la naturaleza. A diferencia de los racionalistas que separaron el yo de la realidad extensa, como Descartes y Hume, el yo que conoce la naturaleza en sí, como Kant, los románticos, en cambio, sostenían que la naturaleza era un enorme yo. Empleaban para ello la expresión alma universal o espíritu universal, es decir, para los románticos toda la naturaleza era el yo. Nosotros éramos, por lo tanto, parte de la naturaleza y la naturaleza era nuestra parte y todos conformábamos una unidad. El filósofo romántico dominante fue Schelling, que vivió de 1775 a 1854. Intentó anular la mismísima distinción entre espíritu y materia. Toda la naturaleza, tanto las almas de los seres humanos como la realidad física, son expresiones del único Dios o del espíritu universal. Para Schilling, la naturaleza es el espíritu visible y el espíritu es la naturaleza invisible. Él pensaba que en todas partes de la naturaleza intuimos
un espíritu estructurador. Es decir, cuando vemos cualquier parte de la naturaleza, nosotros intuimos que hay un espíritu que en el fondo la está estructurando. La materia, decía él, es inteligencia adormecida. Schilling vio un espíritu universal en la naturaleza, pero también vio el mismo espíritu en la conciencia del hombre. La naturaleza y la conciencia humana son, por lo tanto, en realidad, dos expresiones de lo mismo. En el romanticismo uno puede buscar el espíritu universal tanto en la naturaleza como en la mente de uno mismo. Para Novalis, en este sentido, el camino secreto va hacia adentro de las personas. El hombre lleva todo el universo dentro. Por lo tanto, la mejor manera de percibir el universo es entrar en uno mismo. La naturaleza no es un mecanismo muerto, es un espíritu universal vivo. La filosofía de la naturaleza en el romanticismo tiene rasgos aristotélicos y neoplatónicos. Aristóteles tenía una visión más orgánica de los procesos naturales que los naturalistas mecanicistas. Otro gran filósofo romántico fue Herder, que vivió entre 1744 y 1803. Para él, la historia se caracteriza por el contexto, el crecimiento y la orientación. Tenía una visión dinámica de la historia a la que veía como un proceso. Toda época histórica tiene su propio valor. De la misma manera, cada pueblo tiene sus particularidades o su alma popular. La cuestión es si somos capaces de identificarnos con las condiciones de otras culturas. Desde esa perspectiva, el romanticismo se puede considerar de dos tipos. Por un lado está el romanticismo universal y por otro lado está el romanticismo nacional. Para el romanticismo universal, que nació en la ciudad de Jena en 1800, la preocupación estaba centrada en la naturaleza, en el alma universal y en el genio artístico. En cambio, el romanticismo nacional, que nació en la ciudad de Heidelberg, posterior al romanticismo universal, la preocupación estaba en la historia del pueblo, la lengua del pueblo, la cultura popular. El pueblo es un organismo que desdobla sus posibilidades inherentes, precisamente como puede desdoblar sus posibilidades inherentes la naturaleza y la historia. Tanto los romanticismos universal y nacional se unificaron con la palabra organismo. Tanto una página como un pueblo son organismos vivos. La lengua, la obra literaria eran organismos vivos. La propia naturaleza era un solo organismo para quienes veían el mundo, el universo y la existencia desde esta visión romántica. El cuento fue el gran ideal literario entre los románticos, de la misma manera que el teatro había sido la forma artística preferida de los barrocos. Los románticos entendieron el alma universal, como un yo que en estado más o menos onírico, es decir, de los sueños, crea las cosas en el mundo. Para Fichte, la naturaleza procede de una actividad imaginativa superior e inconsciente. Para Schilling, el mundo está en Dios. Dios es consciente de algunas cosas, pero hay aspectos de la naturaleza que representan el inconsciente de Dios. Es como que nos quisiera decir que Dios tiene un lado oscuro. ¿Será verdad esto? Bien, dejemos por allí a los románticos y estudiemos a Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart en 1770 y murió en 1831. Después de que el romanticismo redujo todo al espíritu, fue el primer filósofo en intentar salvar la filosofía. Estudia con Schilling en Jena cuando el movimiento romántico florecía. Fue catedrático en Heidelberg, centro del romanticismo nacional, y en 1818 fue catedrático en Berlín. Para Hegel, al hablar del espíritu universal o de la razón universal, se refiere a la suma de todas las manifestaciones humanas, porque solo el ser humano tiene espíritu, y aquí ya marca una primera diferencia con los románticos. Habla del curso del espíritu universal a través de la historia, es decir, para él el espíritu universal ha ido cambiando a través de la historia. Con ello, por lo tanto,
Habla de las vidas, las ideas y la cultura de los seres humanos. Para Hegel, la verdad es subjetiva, por lo que rechaza la existencia de una verdad por encima o fuera de la razón humana. Todo conocimiento es conocimiento humano. Lo que llamamos filosofía de Hegel es, ante todo, un método para entender el curso de la historia. La base del conocimiento humano varía de generación en generación. No existe para él ninguna razón eterna. El único punto fijo es la propia historia. Para Hegel, los pensamientos que emanan de tradiciones de las personas que nos antecedieron y las condiciones materiales que rigen nuestra época contribuyen a determinar nuestra forma de pensar. Es decir, los pensamientos que hemos escuchado o leído de épocas anteriores y las condiciones materiales en las que nos hemos desarrollado definitivamente contribuyen a determinar la forma en que pensamos. No podemos afirmar que una idea sea correcta siempre, pero puede ser correcta en una determinada época y lugar. Por ejemplo, la idea de la esclavitud se la consideraba en ciertos círculos correcta en una determinada época y en un determinado lugar, pero actualmente evidentemente es completamente incorrecta. La razón entonces es algo dinámico, es un proceso. La verdad, ese proceso en sí. Es decir, si la razón es un proceso, la verdad es el proceso en sí. No existe ningún criterio fuera del propio proceso histórico que pueda decir lo que es más verdadero o lo que es más razonable. Lo único que nos puede acercar a ello, para Hegel, es el proceso histórico. Entonces, para este autor, la razón es progresiva. El conocimiento del hombre está en constante ampliación y de esa manera progresa este conocimiento. El espíritu universal evoluciona hacia una conciencia de sí mismo cada vez mayor. Según Hegel, un estudio de la historia muestra que la humanidad se mueve hacia una racionalidad y libertad cada vez mayor. ¿Piensan ustedes que esto es verdad? ¿Realmente la humanidad está avanzando hacia una racionalidad y hacia una libertad cada vez mayores? Para Hegel, la historia sobrepasa sus propios límites y tiene un objetivo. Cualquier idea se sustenta sobre la base de otra idea anterior. Cuando se presenta una idea, ésta será contradicha por otra, produciéndose una tensión entre las dos maneras de pensar. Esta tensión se anulará cuando surja una tercera idea que recoja lo mejor de las dos ideas anteriores. Esto es para Hegel la evolución dialéctica. Hegel decía que el conocimiento entonces tiene tres fases: la tesis, la negación y la negación de la negación. A estas fases las denominó como tesis, antítesis y síntesis. A su vez, la síntesis se constituye en una nueva tesis, a la que se opondrá otra antítesis, de la cual surgirá una tercera síntesis, y así sucesivamente. Para Hegel, a esta conclusión dialéctica se llega leyendo la propia historia. Él señaló que había ciertas leyes para el desarrollo de la razón o el curso del espíritu universal. Perdón. La dialéctica de Hegel se aplica en otros campos. Por ejemplo, cuando se discute, se piensa dialécticamente. Se trata de señalar los fallos de una manera de pensar. A esto él lo denominaba como pensar negativamente. Pero a su vez conservamos lo mejor de esta forma de pensar. Es decir, cuando estudio una manera de pensar, trato de encontrarle los fallos para conservando las cosas buenas para de esta manera mejorar esa manera de pensar. Esto es lo que Hegel decía, es pensar negativamente. Entonces Hegel habla de una razón dinámica. La realidad está llena de contradicciones. Por lo tanto, una descripción de la realidad tendrá que estar llena de contradicciones. Hegel estableció lo que llamaba poderes objetivos y los estableció en dos entes que ha construido el ser humano: la familia y el Estado. Estos son los poderes objetivos. El individuo era una parte orgánica de la comunidad. La razón o el espíritu universal era algo que no se hacía visible hasta la interacción entre los seres humanos.
Entonces, para Hegel, la razón aparece ante todo en el lenguaje. El lenguaje es algo con lo que nacemos. El idioma no es creado por el individuo, sino que es el idioma el que crea al individuo. De la misma manera que un individuo nace a un lenguaje, también nace a sus condiciones históricas. Nadie puede tener una relación libre con estas condiciones. Es decir, nosotros nos nacimos relacionados con un determinado lenguaje y nacimos relacionados con unas determinadas condiciones y condiciones históricas a las que no podemos renunciar. Para Hegel, el espíritu universal se conciencia a sí mismo en tres escalones. Primero, la razón subjetiva, que es el espíritu universal, que es cuando el espíritu universal se conciencia de sí mismo en el individuo. Segundo, la razón objetiva, que es la conciencia del espíritu universal en la familia, la sociedad y el Estado. Y tercero, la razón absoluta, que es la que se alcanza como la más elevada forma de autoconocimiento. La razón absoluta está en el arte, en la religión, en la filosofía. Y para él, la filosofía es el espíritu universal que reflexiona sobre su propio lugar en la historia. Pero bien, como para el propio Hegel el pensamiento es dinámico, nace luego de los románticos un pensador danés que se llamó Kierkegaard. Recordemos que los románticos eran panteístas, creían que todo era una sola conciencia. En cambio, Hegel confiaba en el historicismo. Ante esto nace una reacción de Søren Kierkegaard, que a propósito nació en Copenhague, Dinamarca, en 1813, que plantea la posibilidad del individualismo. Así como Leibniz reaccionó contra Spinoza, Kierkegaard reaccionó contra Hegel. Kierkegaard valoraba enormemente la importancia del individuo. No somos solamente hijos de nuestra época. Cada uno de nosotros es también un individuo único que vive una sola vez. La filosofía unitaria de los románticos y el historicismo de Hegel habían ahogado la responsabilidad del individuo sobre su propia vida. Kierkegaard, desde esta perspectiva, elaboró una intensa crítica cultural. Por la falta de pasión y dedicación que veía, pensaba que toda Europa caminaba hacia la bancarrota. Reaccionó especialmente con la falta de entusiasmo en la iglesia y criticó lo que se suele llamar como religión de domingo. Para Kierkegaard el cristianismo era abrumador. No se puede ser un poco cristiano. Se tiene que ser o lo uno o lo otro. Si Cristo resucitó de entre los muertos el domingo de Pascua, eso es tan inmenso que debe inundar nuestras vidas, pensaba este filósofo danés. Para Kierkegaard, lo más importante que la verdad es encontrar la verdad para mí. Para Kierkegaard, lo esencial es la existencia de cada uno. No tiene ningún interés hacer una descripción general de la naturaleza o del ser humano. Lo interesante es la verdad para mí y la existencia de cada persona. Cuando el ser humano actúa y toma decisiones es cuando se relaciona con su propia existencia. La filosofía de Buda, igual que la de Kierkegaard, tomó como punto de partida la existencia del hombre. Los dos tenían la impresión de existir solo durante un breve espacio de tiempo. Para Kierkegaard, la verdad es subjetiva. Las verdades realmente importantes son personales y esas son una verdad para mí. Es decir, la única verdad que importa es la verdad personal, esa verdad para mí. Él decía que si puedo entender a Dios objetivamente, no creo. Pero precisamente porque no puedo, por eso tengo que creer. Es decir, si la cuestión de Dios fuera una cuestión de entendimiento objetivo, no sería necesaria la creencia. Pero como no podemos entender objetivamente a Dios, nos vemos en la obligación de creer. Existencia, verdad objetiva y fe son tres conceptos formulados por Kierkegaard como una crítica a la tradición filosófica, especialmente a la tradición que impuso Hegel.
Entonces Kierkegaard pensaba que existían tres actitudes vitales diferentes. Primero estaba la fase estética, que es la que vive el momento y busca en todo momento conseguir el placer, muy típico de los románticos. Luego venía la fase ética, a la cual una situación existencial podía llevarnos, pero esta situación existencial implicaba la decisión de saltar de una fase a otra, y esa decisión es una decisión interna. La fase ética se caracteriza por la seriedad y las elecciones consecuentes según criterios morales. Lo esencial es una actitud ante lo correcto o lo equivocado. Ahora bien, esta fase ética también puede cansar al hombre. El hombre puede cansarse de tomar decisiones según sus criterios morales. Y entonces él dijo que allí había que saltar hacia una tercera fase, que es la fase religiosa. Es decir, allí se debía saltar a la fe. Para él, la religión y esta fe, que era la tercera fase y la mejor fase de la vida humana, era la religión cristiana. Bien, vamos a dejar por aquí este video que ya se ha alargado demasiado. Les agradezco muchísimo por su atención y les pido que para la semana que viene preparemos, ya estamos terminando prácticamente el curso y por lo tanto preparemos a tres autores, a Marx, a Darwin y a Freud. Muchísimas gracias, buenas tardes y muchísimo ánimo con sus clases de filosofía.